Niños, muy buenos días. Aquí nuevamente, pues, una vez más, brindándole las clases virtuales para que tú en casa puedas seguir con la temática del curso. El día de hoy también continuamos con la química, esperando que te encuentres muy bien en casa, pues vamos a continuar con la clase. El día de ayer hablamos acerca de las mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas heterogéneas habíamos hablado acerca de cierto tipo de mezclas en la clasificación que van a ser las siguientes. Vamos a hacer un repaso entonces de las mezclas heterogéneas antes de entrar a lo que corresponde coloides. Es el tema de hoy, los coloides. Las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas que a simple vista se pueden observar sus componentes. Presentan dos o más fases. Habíamos visto una ensalada de frutas, de verduras, una galleta con chispas de chocolate. Vimos pues la arena mezclada con piedras más grandes, una sopa de mamá. Venían a ser ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿verdad? Por supuesto. Dentro de las mezclas heterogéneas hablamos de 4 tipos. ¿Cuáles eran esos 4 tipos? Primero, eran las suspensiones. Muy bien. Otro eran pues los coloides. Sí. Otro viene a ser el sol. Y por último está el gel. Son mezclas heterogéneas muy especiales. ¿Por qué? Porque a simple vista pues, parecen mezclas homogéneas. Pero si nosotros analizamos sus componentes, nos vamos a dar cuenta que son mezclas heterogéneas. En las suspensiones que hablamos el día de ayer están los jugos, dentro de los coloides está la gelatina, dentro del sol estaba la mayonesa y en el gel estaba la miel o la jalea real. Todos estos vienen a ser mezclas heterogéneas. Pero como son 4 tipos especiales, las suspensiones, los coloides, el sol y el gel, a simple vista pareciera que fueran pues mezclas homogéneas porque tienen una sola fase, pero vamos a estudiarlo más a detalle. El día de hoy nos toca hablar acerca de los coloides. Efectivamente, los coloides son nuestro tema pues de hoy. Entonces vamos a empezar. ¿Con quién? Con los coloides, efectivamente. Entonces, empecemos. Vamos a hacer un repaso de las suspensiones. Recordemos que en química una suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o por pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Cada uno de los componentes es líquido y los otros son sólidos suspendidos en la mezcla. Esto de suspensión, en palabras más comunes, significa flotar. Por lo tanto, en una suspensión había un medio líquido y estaban flotando pues partículas sólidas que no se juntaban con el agua, no se mezclaban. Después de flotar un buen tiempo y dejar en reposo esta sustancia, esta mezcla, en la parte sólida se iba al fondo y forma un precipitado. Eso al sacudirlo nuevamente se va a homogenizar y va a formar un líquido turbio. Entonces era el ejemplo de los jugos, aquí mira abajo está el sólido, acá está el líquido turbio, y también el ejemplo de los antibióticos que venían a ser suspensiones. Recordemos que son mezclas heterogéneas. Una vez repasada esta parte, vamos a hablar acerca de los coloides. Entonces continuamos, coloides. Un coloide, bueno, son mezclas heterogéneas formadas por 2 o más fases, principalmente una continua, que está normalmente fluida, por supuesto, y la otra, pues, que está en forma sólida, que es la parte dispersa. La fase dispersa es la que se halla, pues, en menor proporción, está en menos cantidad, en otras palabras. Entonces, acá tenemos al ejemplo la gelatina. A simple vista pareciera pues que está formada solo por agua y gelatina, que solo hay una fase, incluso podríamos decir pero yo ahí no veo 2 fases, solo veo una fase, es una mezcla homogénea. Pero no, el día de hoy vamos a aprender que los coloides como la gelatina, los ositos de goma, son pues un tipo de mezclas heterogéneas.
porque forman una fase dispersa o dispersora, que es el fluido sustancia continua, por ejemplo el agua, y la fase dispersa, que se compone por partículas coloides, elementos sólidos muy chiquitos que pueden detectarse a simple vista en este caso, como la gelatina. Cuando tú compras un sobrecito de gelatina, hay partículas muy pequeñas, ¿verdad? Y cuando lo mezclas en el agua caliente, lo disuelves, aparentemente se ha disuelto todo, pero tú agarra un poco y vas a ver que hay como trocitos de gel pequeñitos. Esa viene a ser la fase dispersa. Y vamos a ver lo siguiente también. Este es un sistema homogéneo, una solución que ha sido mezclada agua con un sólido. Muy bien, este es un sistema homogéneo, es una mezcla homogénea. Pero dentro de los sistemas heterogéneos hay dos tipos, la dispersión coloidal y la suspensión. Los coloides se parecen mucho a las suspensiones, pero ¿cuál es la diferencia? Viene a ser el tamaño de las partículas en la fase dispersa. En una suspensión vemos que sus partículas son muy grandes y es que cuando se van al fondo, ¿ya? Se van al fondo, forman pues una especie de suspensión, una especie de precipitado. Entonces forman el precipitado en una suspensión. Estamos hablando todavía de acá. Estos son partículas, a pesar de ser más grandes, son mayores a 100 nanómetros, son grandecitas, van a quedarse, van a sedimentarse, van a irse al fondo del recipiente y forman un precipitado. Todo lo que es la materia sólida. Entonces se van a ver dos fases. En cambio, en la dispersión coloidal, sus partículas son más pequeñas, pero van a quedarse flotando. No se van a ir al fondo, sino se quedan flotando. Esa es la diferencia entre pues una suspensión y un coloide. Y tienen ciertas características como gelatinosas, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿qué es un coloide? Ya, espero que esta parte te haya quedado clara, si no puedes retroceder el video y si no me preguntas en el momento de la interacción. ¿Ok? Niños, la interacción por el día de hoy va a ser a partir de las 12:30. Los días jueves tengo ciertos problemas con mi equipo porque tengo familiares que reciben clases los días jueves y como es de una universidad, entonces yo me quedo sin equipo. Es por eso que les pido su comprensión y los días jueves pues la interacción van a ser a partir de las 12:30. Esto lo voy a coordinar también con el profesor Josué, que es el coordinador académico. ¿Está bien, niños? Bien, entonces continuamos. Tenemos pues coloides, vamos a completar acá en la página de tu libro, agarra tu lápiz, tu borrador y completa junto conmigo. ¿Qué es un coloide? Pues un coloide es pues también llamada una pseudosolución. Son mezclas intermedias entre soluciones y suspensiones. Ah, es por eso que está al medio, mira, está al medio. Esta es una solución y esta es una suspensión. ¿Quién está al medio? Un coloide. Porque sus partículas no bajan, no descienden y forman precipitados, sino se quedan flotando. Pero tampoco se mezclan completamente con el agua como en una solución. Esa es la diferencia. Entonces, está compuesto por una fase dispersa, ¿ya? Que son las moléculas grandecitas, como en el caso de la gelatina, el sólido de la gelatina, y una fase dispersante líquido que normalmente viene a ser el agua. Vamos a experimentar y vamos a dibujar en casa, pues agarra agua con gelatina y puedes mezclarlo. Ahí lo vas a mezclar un poco, ¿ya? En un recipiente transparente, en un vaso puede ser. Luego vas a agarrar la clara del huevo. Sabemos que la clara es la parte pues blanca, la parte transparente, ¿verdad? No la parte amarilla. Y la vamos a colocar al agua, te va a quedar más o menos acá. En este caso yo encontré una imagen con la yema más, pero no le coloques la yema, solo ponle la clara y vas a ver que va a flotar en el agua. ¿Qué vas a hacer? Dice, antes de ver lo que vamos a hacer, ya acá lo vas a dibujar lo que has observado, ¿ya? Y dices, ¿sabías que estas sustancias son llamadas coloides? Claro, el agua con la gelatina, la clara del huevo más agua, sí son coloides. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a un coloide, esto es separado a un, se ha juntado por error, es porque se está hablando de un conjunto de partículas que se caracterizan por la facilidad que tienen para unirse y por lo difícil que resulta separarlas.
Entonces, en los coloides, las partículas van a estar flotando en el agua. No se van al fondo, ¿no? Como en las suspensiones se iban al fondo y por filtración, pues lo podíamos separar. En cambio, en el coloide va a estar flotando y va a ser más complicado separar estas partículas. Entonces, dice, completa esta parte en la página 142 de tu libro y esto dice, continuemos pues con las actividades. Dice, ahora lleva tus coloides a un lugar oscuro y experimenta. ¿Cómo vamos a experimentar? Colocamos una linterna y vamos a reflejar el vaso transparente junto con el agua con gelatina y el agua más la clara de huevo. Como tarea te voy a dejar que observas en el caso 1, o sea, en el agua con la gelatina, y que observas en el caso 2, en la clara más el agua. Esto es una tarea para ti en la página 142 y lo vas a hacer en casa. Niños, la química es práctica, es mucha práctica, son experimentos, es una ciencia muy experimental, pero por el tema que estamos hablando a distancia no podemos tal vez hacer estos experimentos en el salón. Hubiera sido muy bonito e interesante poder realizarlos en el salón, pero ya va a ser más adelante. Vamos a ver que cuando tú observas, vas a ver un efecto llamado efecto Tyndall. Averigua acerca de este fenómeno. Yo les voy a ayudar en esta parte, ¿ya? El efecto Tyndall, pues, es un fenómeno físico que causa que las partículas coloidales en una disolución o en el agua o en un gas sean visibles al dispersar la luz. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vas a poder observar las partículas flotantes. ¿Qué vas a hacer? En un vaso, ya escúchame bien, en un vaso colocas agua. Vas a colocar agua. Le vas a agregar la gelatina, lo vas a disolver bien y vas a ir a un lugar oscuro y vas a prender pues la luz de una linterna, de la linterna del celular. Vas a observar partículas flotando. A eso se le conoce como efecto Tyndall. Dice, porque se ve pues las partículas coloidales van a ser visibles al dispersar la luz. Por el contrario, en las disoluciones verdaderas, o sea, en las mezclas homogéneas, y los gases sin partículas en suspensión son transparentes. ¿Ya? En una disolución, en una solución o una mezcla homogénea, no hay suspensión, no se va a poder observar esto, porque no dispersan la luz. En cambio, en los coloides sí, y a ese efecto en el cual las partículas van a ser pues visibles a la luz, visibles a la luz o al dispersar la luz, se le conoce como efecto Tyndall. Si tienes alguna duda, me lo haces saber en la interacción. Vamos a completar también o vamos a añadir más conocimiento acerca del coloide. Como ya les mencionamos, los coloides son pseudosoluciones que están entre mezclas intermedias, son mezclas intermedias que están entre soluciones y suspensiones. Están compuestos por una fase dispersa, que son moléculas grandecitas, y una fase líquida, que es el agua. Qué interesante, dice acá. La leche, por ejemplo, es un coloide. ¿Por qué? A mí me parece una mezcla homogénea, leche con agua. Me parece, por ejemplo, que podría ser una suspensión, pero un coloide no es. Dice. Sin embargo, acá nos aclaran y nos dicen pues que sí es un coloide, porque la grasa constituye las partículas dispersas. ¿Ya? La grasa constituye la parte sólida que va a estar flotando alrededor de la leche y el agua pues es el medio dispersante. Entonces la leche es un coloide. Vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué los coloides son muy importantes, niños? Vienen a ser importantes, pues, porque todos los tejidos vivos son coloides. De nosotros, en el interior de nuestro cuerpo, tenemos muchos tejidos, tenemos muchas sustancias, y todos ellos vienen a ser coloides. Allá, muy bien. En el suelo también, pues, encontramos material coloidal. En los alimentos que consumimos también vamos a encontrar coloides como el queso, la mantequilla, la nata batida, la leche, etc. Entonces todos ellos vienen a ser coloides. En la industria vamos a encontrar a los cauchos, a los plásticos, a las pinturas, a las lacas, a los barnices que vienen a ser coloides. También son coloides, sí. Entonces ni son líquidos ni son sólidos, están en el medio, son intermedios. En la fabricación de cerámicas también
En la fabricación de textilería también, algo con tejidos, con lana puede ser, con telas, viene de telas, la textilería, ahí también vamos a encontrar coloides. En el papel, en las películas fotográficas, en los cueros, en el jabón, en los insecticidas, ahí vamos a encontrar pues coloides. Vamos a colocar por acá un jabón, es un ejemplo de coloides. Vamos a colocar también por acá el queso, que es un ejemplo de coloides. Y vamos a colocar acá la leche, que también es un coloide. El día de hoy hemos aprendido cuáles son los coloides. Si tienes dudas, puedes retroceder el video, sino hacerme saber pues en el momento de la interacción. Entonces, niños, nos vemos a las 12:30. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.